En principio es eso, un primer paso es el relevamiento, pero no es solamente eso, no es un censo, digamos, sino que tiene que ver con poner a los trabajadores del Estado, del territorio, en contacto directo con las familias. Nosotros venimos trabajando hace ya varios años en lo que es el Plan ABRE, que es una estrategia de intervención en esos territorios priorizados. Se han hecho muchas obras en términos estructurales, de cordón cuneta, calle, asfalto, todo lo que tiene que ver con el entorno de esos territorios. Coronel Dorrego es un ejemplo de eso porque ha sido testigo de una gran transformación en términos físicos. Recordarán lo que era Coronel Dorrego hace algunos años atrás y cómo se ha transformado hoy desde Boulevard French, todo lo que pasó adentro del barrio, el alero mismo que se instaló ahí como una presencia del Estado. Bueno, sí, está mucho más urbanizado, hay que decirlo, claro, en ese claro, sentido. Claro. mucho más transitable, mucho más fácil de vivir, digamos, ¿no? Porque las condiciones materiales de esos territorios también dificultan la vida de los vecinos que viven ahí, así que ahí veníamos trabajando con el ABRE, digamos, en general, en ese sentido, pero seguíamos descubriendo que nos faltaba algo, digamos, en términos de poder garantizar derechos de esos ciudadanos. O sea, había, a pesar de que la oferta estatal seguía creciendo, hay familias que no accedían a ese ejercicio, motivo por el cual decidimos esta nueva línea, digamos, a partir de una decisión del gobernador Miguel Lichi, que nos animó a pensar un pasito más, y empezamos a trabajar ya desde el año pasado con esto que es el ABRE Familia, que, como te decía, pone a todos los trabajadores del Estado provincial que están en algún determinado territorio, juntos, interdisciplinariamente, digamos, con lo que esto significa. El Plan ABRE tiene como espíritu lograr la integralidad de las intervenciones. La realidad es cada vez más compleja y la verdad que hemos encontrado, tenemos un Estado fragmentado, que se piensa por partes de áreas temáticas, digamos, cada ministerio se piensa a sí mismo como un todo y la verdad que la realidad es otra cosa. La realidad es multidimensional y hay que abordarla de forma interdisciplinaria. Así que todos los actores estatales, desde el Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Cultura, de nuestro propio Ministerio de Desarrollo Social, juntos salen a tener un intercambio, que sin que hay una entrevista en el medio, digamos, un relevamiento, pero en realidad lo que tratamos de hacer es que sea un intercambio, un diálogo con los vecinos y que en el mismo momento del relevamiento también haya intervenciones. Si esos equipos detectan situaciones urgentes, digamos, que requieren alguna intervención de urgencia, ahí mismo pueden actuar, digamos, así que no es que solamente un relevamiento, sino ya en sí mismo es una intervención. Posteriormente, digamos, el segundo paso de esta primera intervención de contacto, bueno, se analizan efectivamente esos datos porque también en las políticas sociales tenemos una costumbre en la Argentina de construir políticas sociales a partir de la intuición, y acá tratamos de hacerlo sobre datos concretos que nos permitan priorizar cuáles son las familias que están en situaciones más desventajosas y bueno, poder intervenir priorizar esa familia por sobre otra, digamos. Así que esos son como los dos grandes pasos del ABRE Familia. Decías, además se le brinda un acompañamiento a las familias. Claro, sí, hay familias que requieren acompañamientos, hay otras que no, digamos que solamente hay como 5 grandes dimensiones, digamos, en las que se trabaja, tiene que ver con educación, hábitat, trabajo, salud, bueno. Hay un primer umbral, digamos, que tiene que ver con ese acceso, digamos. Hay familias que no acceden por desconocimiento o porque no tuvieron la posibilidad o porque el Estado les quedaba muy lejos, entonces hay una primera intervención que significa acercarle esa herramienta de las ofertas que ya tiene el Estado, pero que esas familias no están haciendo ejercicio de ese derecho. Entonces, es una primera intervención. Pero después hay situaciones de mayor complejidad, que se trabajan también en mesas interdisciplinarias, digamos, que son las mesas de casos más complejos, que no se solucionan en una sola intervención, sino que hay que ir trabajando, digamos, desde distintas disciplinas, de distintas áreas del Estado, en un acompañamiento de esa familia. Mariano, hablabas de urgencias, hablabas de intervenciones, queremos saber justamente eso. ¿Cuáles son los principales problemas que se han detectado hasta el momento en Barrio Coronel Dorrego? Bueno, en Coronel Dorrego arrancamos recién ayer, así que no tenemos todavía, pero lo que te podría decir es un momento difícil en lo social, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo se deteriora digamos, los ingresos familiares que habían logrado cierta estabilidad y con la situación macroeconómica, las políticas sociales solamente son un parche. Si no funciona la economía, si las familias no tienen un ingreso digno y el empleo digno se aleja cada vez más, bueno, lo social tiene una repercusión directa en lo social. Las primeras
familias que sufren esas consecuencias son las familias que están en situaciones de vulnerabilidad. Así que en general tiene que ver bastante, hoy nos va a atravesar y entendemos que nos va a atravesar bastante con el empleo. Hay una cuestión habitacional muy fuerte que hemos trabajado en los otros barrios que logramos hacer el Abre Familia, que es en Barranquita y en Alto Verde. Tiene que ver con situaciones de hacinamiento muy fuerte o situaciones de falta de núcleos sanitarios, digamos, familias que no tienen un núcleo sanitario donde desarrollarse. Y bueno, ahí también tenemos una línea de intervención para, como te decía antes trabajamos en el hábitat más de lo comunitario. Esta línea del Abre Familia nos permite trabajar en el hábitat de esa familia concreta y hacer algunas modificaciones edilicias incluso dentro de esas familias que lo requieren, ¿no? ¿Cuántos agentes trabajan en total? Depende del barrio porque son todos los trabajadores territoriales que están en el barrio, pero el piso mínimo es de 25 personas que están en ese relevamiento, digamos que son los que van a seguir trabajando en ese barrio. Claro, son los que ya han prestado sus servicios en los otros barrios donde se desarrolla el plan Abre Familia. Algunos, digamos, la mayoría son de ese territorio, digamos. Ahí están, sabrán ustedes que además del alero, prontamente se inaugura el centro de salud de Coronel Dorrego, también en el marco de esta planificación integral del plan Abre. Así que están los equipos que van a estar en el centro de salud, están los equipos del alero, están los equipos de otros centros de salud aledaños, equipos del Ministerio de Educación que trabajan en ese territorio. Así que en general lo que tratamos de hacer es que quienes releven sean las mismas personas que están en ese territorio. Ahí la idea es tener un estado de proximidad, real, digamos, no de mentiritas como a veces vemos otros programas que es una carpa y es un rato y se van. Esos son trabajadores del Estado que se van a quedar ahí, digamos, claro. Van a comprometerse con los problemas del barrio. Y con los datos que se han relevado, ¿qué se realiza después? Bueno, hay actualmente lo que se concreta. Un primer paso que tiene que ver con esa priorización de algunas familias que reúnen esas dimensiones de vulneración de derechos, que se aborda específicamente sobre esa familia, se trabaja con esa familia, ya te digo, desde la construcción de un baño de esa familia hasta los certificados de discapacidad en el caso que sea necesario, a un acompañamiento respecto de lo laboral o de los microemprendimientos, digamos que es una línea que también trabajamos, hasta tema documentación. Claro, eso es de lo básico. Digamos, lo primero que en esta primera parte del reglamento, ya hoy, mañana, pasado, los equipos que detecten situaciones de personas, ciudadanos que no tienen su DNI, claro, van a tener ya mismo un turno para una campaña de documentación rápida que se va a hacer en el mismo Coronel Dorrego dentro de 15 días. Entonces, esas son las acciones más inmediatas. Bien. Lo que yo te hablo son situaciones de mayor complejidad, digamos, a mediano y largo plazo. Claro, digamos, exactamente. Un problema de salud, por ejemplo. Por ejemplo, problemas de salud, problemas de vulneración de derechos serios. Hemos encontrado, digamos, familias que no tienen, por supuesto que no tienen una estructura familiar, pero tampoco tienen ingresos para ordenarlo, situaciones de... Hay casos de adicciones y de salud mental, por ejemplo. Sí, exactamente. Son los casos de salud mental, adicciones, hay situaciones en los datos gruesos así de relevamientos anteriores que creemos que vamos a encontrarnos con lo mismo. Cerca de un 50% de los jóvenes entre 17 y 30 años no tienen ninguna actividad en su vida cotidiana, digamos, no va a la escuela, no estudia ni trabaja. Motivo por el cual el tiempo libre de esos jóvenes, tiene que ver con situaciones de consumo o violencia, no necesariamente, pero en general pasa eso. Por eso tenemos otra línea que va acompañando esto, que es el programa Nueva Oportunidad. Es un programa de capacitación en oficios para esta población joven. Estamos trabajando con cerca de 2.000 jóvenes ya solo en la ciudad de Santa Fe, en la que tienen capacitaciones de oficio permanente, pero además espacios de reflexión y de talleres que tienen que ver con el consumo, con la violencia y con el trabajo comunitario, digamos, para también que estos jóvenes sean protagonistas de las transformaciones que hay en sus territorios. Así que, bueno, es todo como un combo bastante complejo de contar, pero lo que sí me gustaría decir es que es una decisión política de poner al Estado cerca de la gente, en diálogo permanente con los vecinos, un Estado de proximidad en serio, digamos, que se apropie de lo que pasa en la realidad y que además busque integralmente las soluciones, digamos, y no solamente desde una partecita del Estado, sino desde todo el gobierno, que del desafío de las políticas sociales. Y este plan que decís, este nuevo plan, puede surgir a través del relevamiento de los barrios anteriores como Alto Verde, Vuelta del Paraguayo. Sí, el Nueva Oportunidad ya veníamos trabajando desde antes con un grupo de jóvenes, pero a partir del relevamiento detectamos grupos de jóvenes que están en estas situaciones
Y ahí el primer intento, por supuesto, es revincularlos con el sistema educativo, o conectarlo con otros programas que también existen, como el Vuelvo a Estudiar, que forman parte de este reglamento y que también es una política seria en ese sentido. Así que el primer intento es revincularlo con el sistema educativo, a través del Vuelvo a Estudiar. Pero bueno, no todos los jóvenes están en condiciones de sostener eso, así que el Nueva Oportunidad se inscribe ahí como una alternativa que tiene que ver con capacitaciones de oficio para jóvenes que en muchos casos han dejado los estudios hace mucho tiempo, entonces retomarlo no es tan sencillo. Entonces un paso previo es el Nueva Oportunidad, que sin embargo intenta volver a incorporarlo en el sistema educativo, pero un paso previo es estas capacitaciones en oficio que permitan que esos jóvenes puedan ordenar su día con alguna propuesta más atractiva. Mariano, sin lugar a dudas son programas sociales muy importantes, tanto Nueva Oportunidad que mencionás como el Plan Abre Familia se han desarrollado en la Vuelta del Paraguayo, en Barranquitas, ahora en Coronel Dorrego. ¿Van a continuar en otros barrios? Si bien en esta última barriada que te mencionábamos está recién empezando, pero seguramente el proyecto va a continuar. Sí. Lo que sí que ya tenemos planificado y que hay un trabajo previo importante porque hay que estar con cada una de las instituciones de ese territorio elaborando las estrategias. Estamos ya armando lo que será Yapeyú, así que la idea es continuar por ahí y seguir con los otros barrios priorizados.